Hola y bienvenido, bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de cómo memorizar fórmulas de Excel. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ni que hablemos sobre las formaciones que ya ayudan a más de, ojo, 3.000 personas, puedes unirte gratis. El enlace te lo dejo aquí abajo en la descripción del programa en ebooks. Sin más, vamos a empezar con, como decía, cómo memorizamos fórmulas de Excel. Es algo que nos habéis pedido. Hoy estamos con un poquito de reverb, con un poquito de eco, aún estoy acondicionando el estudio. También tenemos una tormenta, o sea que si oír algún rayo, trueno, relámpagos, centellas, da igual. Seguimos adelante, no pasa nada. No pasa nada, así es la vida, hay que seguir, pase lo que pase, contra viento y marea. Bien, como decía, hoy vamos a memorizar 10 fórmulas de uso muy cotidiano, de uso muy común en Excel. Esto es algo que me pareció muy interesante cuando me lo planteasteis algunos y he estado buscando información, he estado viendo cómo enfocarlo y hay ideas bastante interesantes. Y como digo, vamos a memorizar 10 fórmulas con esto. Lo primero, los elementos básicos. Vamos a ver qué elementos tenemos en las fórmulas. Por un lado tenemos el nombre de la función, es importantísimo. ¿Cómo se llama la función? Una función suma, una función promedio, una función sí, ¿vale? Todas tienen un nombre. Después, ¿qué es lo que tienen? Tienen un input, una entrada de datos, ¿vale? Son los elementos con los que vamos a trabajar. Luego utilizaremos imágenes que vamos a utilizar como comodines. Esto también es importante. ¿Qué comodines podemos utilizar? Pues mira, por ejemplo, podemos utilizar para el tema de los rangos, ¿vale? Cuando tenemos que hablar de un rango, es decir, de la casilla con las coordenadas, la casilla A1 hasta la casilla C80, esa sería una cuadrícula, ese es un rango. Pues para memorizar que ese parámetro, ese input, es un rango, pues podemos utilizar la imagen de un militar condecorado, un militar de alto rango. También podemos utilizar un mapa, que también pues, hace referencia a esas coordenadas, esa cuadrícula. También una red de pescar puede ser muy interesante. O un damero, un tablero de ajedrez, lo podemos utilizar de esta forma. También para los signos, pues podemos utilizar para el igual, una balanza. Para el punto y coma, pues podemos utilizar al gordo y el flaco, ¿vale? Por aquí hay uno alto y delgadito y el otro regordete. O incluso una imagen cómica de una pelota, un balón con boca que está comiendo, ¿vale? Un punto que come, punto y coma. Para indicar que todo va en mayúsculas, porque las fórmulas todo se escribe con mayúsculas, al menos, bueno, el nombre de la fórmula en cuestión. Pues para recordar esto, el cartel de Hollywood, con esas letras enormes, mayúsculas. Para recordar que la fórmula no tiene espacios, ¿vale? Porque se escribe todo seguido, no se dejan espacios. Pues sin espacio, a mí me viene a la mente el camarote de los hermanos Marx, ¿vale? Si os gusta el cine clásico, pues recordaréis esa escena icónica y si no, seguramente la hayáis visto también. Ahí toda esa gente en una habitación, en un camarote, en un barco, que de repente pues acaban cayéndose porque no caben dentro. Luego, para el paréntesis, pues utilizaremos una caja fuerte, una casa, algo que contenga información. Adicionalmente, si queremos recordar que vamos a trabajar con filas o con columnas, pues para una columna podemos imaginar el Partenón, ¿vale? Con todas esas columnas. Podemos imaginar
yo qué sé, ¿vale? Cualquier tipo de columna o estructura vertical, ¿vale? Podría ser un árbol, puede ser la pata de una mesa. Y para las filas podemos utilizar gente haciendo cola o podemos utilizar piezas de dominó, ese efecto dominó, esas piezas en fila. También, para daros algunas ideas, cuando recordemos que la entrada de datos es una condición, pues algo en lo que tenemos que elegir. Si ocurre esto, haz esto. Si ocurre esto otro, ¿vale? Esa condición, pues podemos imaginar a Morfeo de Matrix dándonos a elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul. Podemos imaginar un bosque en el que llegamos a un cartel en el que el camino se bifurca. Hay dos caminos, hay que elegir cuál quieres, este o el otro. Una máquina expendedora, en la que según lo que elijamos, al botón que demos, saldrá un refresco u otro. O una carta, un menú de restaurante, también lo podemos utilizar. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Ahora que tenemos esto en mente, estas imágenes, vamos a hacer lo siguiente. Una estrategia podría ser utilizar un palacio de la memoria para recordar nuestras fórmulas de Excel, pero lo vamos a hacer de una forma un tanto peculiar. Vamos a crear distintas habitaciones, ¿vale? Cada una de ellas será para fórmulas que tengan un número concreto de parámetros, es decir, de inputs o de entrada de datos. En la primera habitación tendré aquellas fórmulas en las que haya que introducir solo un parámetro de entrada. En la habitación número 2, con 2 parámetros, en la 3, con 3, seguiríamos así hasta una habitación en la que tengamos, pues, aquellos en los que hay n parámetros, ¿vale? Se pueden poner tantos parámetros como queramos. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a hacer algo importante. Como digo, si no tenemos muy claras las fórmulas, se nos olvidan y necesitamos poder escribirlas de memoria, pues lo que vamos a hacer es que solo entrar al palacio, en la entrada, antes de llegar a ninguna habitación, vamos a trabajar una historia que nos recalque todo lo que hemos de tener en cuenta. La historia que he creado es esta. Entramos a nuestro palacio, ¿vale? En el recibidor, y vemos al gordo y al flaco en una estación de metro. Llega un vagón y lo paran con sus propias manos. Visualízalo, ¿vale? Lauren y Harvey, el gordo y el flaco, entran cómicamente a la estación y agarran ese vagón de metro con las manos. Después lo levantan y lo meten dentro de una caja fuerte. Imaginaos que es surrealista. Agarran con una fuerza sobrehumana el vagón de metro, lo hacen más chiquitito y lo meten en una caja fuerte. Nos asomamos dentro de la caja fuerte a ver qué hay y vemos a Stephen King, el afamado novelista de terror, que está haciendo el gesto de entrecomillar, como hacía el doctor maligno en Austin Powers, está haciendo el gesto de entrecomillar con las manos ensangrentadas. Vemos cómo chorrea sangre, es súper tétrico. Bien, vemos que el gordo y el flaco siguen empujando todo dentro de la caja, pero no cabe nada más, no hay espacio, parece el camarote de los hermanos Marx, todo rebosa, se sale fuera de la caja. En ese momento dejamos de mirar dentro, miramos fuera y vemos que se ilumina entre fuegos artificiales el cartel de Hollywood. En la lejanía lo vemos, ¿vale? Todo rodeado de eso, de una pirotecnia espectacular. Bien, ¿qué vamos a recordar con esta historia? Vamos a recordar varias cosas. Lo primero, los parámetros, ¿vale? Porque estaban parando el metro, el gordo y el flaco. Los parámetros se separan con punto y coma, ¿vale? El gordo y el flaco, hay un punto y coma. ¿Qué ocurre con esos parámetros? ¿Vale? Porque paran el metro, ¿qué hacen? Lo meten dentro de una caja fuerte. Es decir, los parámetros van entre paréntesis. Siempre van entre paréntesis. ¿Qué ocurría? Teníamos a Stephen King entrecomillando. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando un parámetro es un texto literal, algo que queremos que escriba, o que busque una palabra concreta o una frase, lo ponemos entre comillas.
Entonces, un escritor, un novelista que trabaja con el texto, con las letras, está entrecomillando. Bien, ¿qué ocurría? El gordo y el flaco seguían metiendo cosas en la caja fuerte, pero no cabían, rebosaban. ¿Qué quería decir? No había espacio. En las fórmulas no hay espacios, no hay que dejar espacios. Y por último, se iluminaban con esa pirotecnia el cartel de Hollywood, ese rótulo en el que está todo en mayúsculas. Es decir, todo va escrito en mayúsculas cuando hay una fórmula. También, ¿qué podemos hacer si queremos incluso? Es importante, todo empieza la fórmula con el signo igual. Si lo queremos poner, podemos añadir a nuestra historia, pues simplemente que el gordo y el flaco están subidos en una balanza, por aquello del igual, y ya recordaríamos, oye, que siempre hay que poner el igual cuando tenga que escribir una fórmula de Excel. Importante. Bien, ya tenemos la historia. Esta historia visualízala, créala dentro de tu palacio. No hace falta que lo metas físicamente dentro de tu palacio. Esto es algo que ya he explicado muchas veces. Simplemente tiene que empezar tu historia en la puerta o en el lugar en el que comienza tu palacio. Y a partir de ahí vas desarrollando la historia. No tiene por qué desarrollarse toda en ese espacio físico. Es como un acceso directo del ordenador. Haces clic y aparece el resto. Si yo veo al gordo y al flaco solo entrar a mi palacio, en este caso a mi casa, se va desarrollando la historia. Imagino que se van, que bajan por un ascensor secreto al metro desde la entrada de mi casa y la escena se sigue desarrollando sin problemas. Bien, ya lo tenemos. Ahora, importante, vamos a la primera habitación. Fórmulas que tienen o que admiten un solo parámetro. Por ejemplo, la función suma. Escribimos igual suma y entre paréntesis escribimos un parámetro. ¿Que el parámetro cuál va a ser? Va a ser un rango de datos. ¿Vale? Súmame de esta casilla a esta otra. Un rango. Vale, entonces para recordar que es suma, pues podemos imaginar a dos personas que están abrazándose, ¿vale? Sabemos que es una suma, están sumando, 1 más 1, se suman. Podéis imaginar la agencia tributaria también, si lo preferís, se suma, pero yo recomiendo dos personas abrazándose, algo muy visual. ¿Y qué va a ocurrir? Tenemos ahora que recordar que el parámetro es un rango, pues vamos a utilizar una red de pescar para acordar el rango. Pues imaginamos que las personas se abrazan y cuando dejan de abrazarse y se separan, están unidas por una red y es como si rebotaran, se abrazan una y otra vez. Según se separan, les une una red y se vuelven a juntar. Se abrazan otra vez y se separan y se vuelven a abrazar. ¿Vale? Ya con eso lo tendríamos. Función suma y recibe un rango. El resto de elementos, como digo, no es necesario que recordemos nada más. Sabemos que suma es en mayúsculas, que los parámetros van... parámetros, iba a decir. Lo iba a decir en chino, parámetro. No, en chino ya vimos la semana pasada cosas. Bueno, fuera bromas. Ya sabemos que va entre paréntesis, porque lo hemos visto a la entrada. Sabemos que hay un igual delante. Todo esto no tenemos que volver a recordarlo. Vale, seguimos. Función promedio. Esta también... Lo mismo, hace lo mismo, saca una media a partir de un rango de datos. Entonces, promedio, pues a mí pro me suena profesional. Y en estos casos yo me acuerdo de un personaje del cine muy icónico, interpretado por Jean Reno, que es León el profesional, un asesino que cuidaba a una niña, Natalie Portman, muy jovencita, y era un tipo aparte muy peculiar. Jean Reno tiene esa... presencia escénica tan peculiar con esos ojos pequeñitos, esa mirada intensa, pero aparte en esta película, si la habéis visto, va con esas gafas de sol redondas, también con ese gorro de lana y con tirantes. Tiene una estética, como digo, muy, muy, muy peculiar. Y también Natalie Portman. Pues imaginamos a este León el profesional, a este pro, lo imaginamos que le parten por la mitad. Le puede partir un rayo, le puede partir a alguien porque le pega un puñetazo. Pero ¿qué ocurre? Cuando le parten por la mitad, se convierte en dos personas.
O sea, en vez de ser una escena desagradable, es como en los dibujos animados, inmediatamente se parte en dos. ¿Y qué hacen esas dos mitades? Se quedan mirando por un momento y se ponen a jugar a las damas, empiezan a jugar juntas sus dos mitades. Vale, siguiente función, función max, que se obtiene el máximo de un rango también. Pues, bueno, no lo he dicho, en este caso el damero sería ese rango, ¿vale? No lo he explicado, el damero es el rango. Que se me olvida, avisadme cuando se me olvidan estas cosas, que si no se me pasan. Vale, el máximo, función max. Pues lo mismo, necesitamos una palabra para max, una imagen, y otra para el rango. Entonces voy a utilizar para max el personaje de Mel Gibson, Mad Max, o Máximo, el personaje que interpretaba Russell Crowe en Gladiator. Yo me quedo con Mel Gibson en este caso, con Mad Max. Entonces imagino que Mad Max encuentra un mapa que le llevará un tesoro increíble. Un coche nuevo y enorme para correr por el desierto y poder derrotar a todo lo que se le ponga por delante. Otra función que tenemos, función min, la función del mínimo. Pues por min, yo pienso en el mini yo de Austin Powers. Pues imagino este mini yo que está jugando al ajedrez con un clon suyo, ¿vale? O el Doctor Maligno jugando con su mini yo. Pues los imagino jugando al ajedrez y así tengo de nuevo ese rango. Puedo imaginar incluso que mini yo gana y se pone a bailar sobre el tablero para hacer la imagen mucho más absume, más vívida. No tengáis miedo a meter cualquier chorrada que se os ocurra, ¿vale? Yo lo hago mucho. O sea, hacedlo así. Siguiente función, contar a o contar a. Vale, esta función, si lo recordáis, es para contar cuántas casillas son... ¿cómo era? Cuántas celdas o cuántas casillas están rellenas, es decir, contienen datos. Vale, pues de nuevo, contar a y el parámetro es un rango. Entonces, para contar a, voy a imaginar un ábaco con cuentas de colores, ¿vale? Para contar, y para recordar la A, nos vamos a ir al alfabeto o al código radiofónico, y vamos a imaginar una piraña, que es el alfa, que es la A. ¿Vale? Pues imagino que hay un ábaco con cuentas de colores y aparece una piraña caminando con sus aletas. Se pone unas gafas, pues que es muy inteligente, y empieza a hacer cuentas. Está muy, muy concentrada. Tras pensar un poco, está ya así pensativa, meditabunda, hace el gesto de la victoria con su aleta. ¿Vale? Ha dado con la solución. ¿Y qué ocurre? La ascienden de rango militar, le ponen un montón de medallas. ¿Vale? Es decir, contará y le pasamos un rango. Bien, nos vamos a la siguiente habitación. Y vamos a la función contar si, ¿vale? Que aquí tenemos una palabra un poquito más compleja, ¿vale? Porque la palabra aparte son dos palabras y están separadas por un punto. Entonces vamos a imaginar por contar, pues alguien contando con los dedos, luego para el punto una pelota y para el sí, pues podemos imaginar a alguien gritando sí o el signo de OK. ¿Vale? El signo de levantar el pulgar. Bien. Luego, bueno, por supuesto, el rango. Como digo, puede ser un tablero de ajedrez y luego necesitamos como segundo parámetro una condición, que puede ser Morfeo de Matrix, pues dándonos a elegir entre las pastillas. Bien, pues para la historia lo hacemos así. Vemos a Cristiano Ronaldo contando con los dedos. Imaginamos que le cuesta mucho, está costando contar. ¿Vale? Tenemos ya contar. ¿Qué ocurre? Le tiran una pelota de fútbol, le está contando, le tiran una pelota que pasa rodando junto a él y se queda mirándole embobado, se distrae. En ese momento, pues nada, va por la pelota, la chuta, mete un golazo y hace ese famoso grito que hizo cuando dio el Balón de Oro de ¡sí! Hace ese grito y con esto ya tendríamos contar, punto, sí. ¿Vale? Cristiano Ronaldo contando, la pelota y el sí. Ya tenemos el nombre de la función.
¿Qué ocurre? Cuando ha metido ese golazo, le ponen muchas medallas, le ponen incluso un uniforme militar, le ponen un montón de medallas, le condecoran, él se pone con posición, con una disciplina marcial, se pone en posición de saludo y aparece Morfeo que le ofrece pues unas pastillas, le dicen, oye, si te tomas una, pues vas a seguir de militar, pero si te tomas la otra vas a volver a ser futbolista. Y él tiene que elegir, hay una condición. Ya lo tendríamos. Ahora vamos a la siguiente, aleatorio entre. ¿Vale? Pues tendríamos lo mismo, aleatorio.entre y luego le tendríamos que pasar dos números. ¿Vale? Aquí en este caso, sabiendo que hay dos parámetros, es deducible que le pasamos dos números. Aleatorio entre 5 y 100, aleatorio entre 1 y 10, aleatorio entre 500 y 8000. Esto ya es deducible y todo lo que podamos deducir, como digo siempre, no lo vamos a memorizar porque sencillamente no hace falta. Bien, entonces nos quedamos aleatorio.entre. Pues bien, vemos una aleta de tiburón que está en el agua. Vemos la playa y vemos una aleta de tiburón. Podemos incluso escuchar esos famosos acordes de la película Tiburón. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Vale? Podemos imaginar eso. Para hacerlo más vívido, recordad siempre memoria auditiva, utilizadla también. Vemos esa aleta de tiburón y lo que sale no es un tiburón, sino es un toro que tenía una aleta falsa pegada. ¿Vale? Aleta, toro, aleatorio. Tenemos ahí ese desuse. Bien, ahora nos queda el punto. Pues el toro llega a la playa, se pone unas gafas de sol, muy chulo, y empieza a girar un bombo, ¿vale? Porque están jugando al bingo. Al bingo no se juega. Con el bingo te haces un sándwich de nocilla, pero no se juega con eso. Vale, el bombo es el punto, ¿vale? Tenemos aleta, toro, y el bingo, o el bombo ese, que sería un punto, aleatorio, punto. En vez de una pelota, o sea, en vez de una bolita, el bingo, ¿qué sale? Sale una pelota de playa, de estas de Nivea, de toda la vida, azul, muy famosas aquí al menos en España. ¿Y qué hace? La pelota va botando y llega hasta la vía del tren y hace que un tren descarrile, ¿vale? Entre, ¿vale? Llega al tren. Entonces, aleatorio, punto, entre. Bien, ya lo tendríamos. Y como digo, sabemos que son dos parámetros por la habitación en la que estamos. Aleatorio entre, sabemos que son dos números. Siguiente función, días. Función días. Pues esta es fácil, ¿vale? Para días simplemente vamos a imaginar una persona desperezándose en la cama, ¿vale? Mientras mira cómo sale el sol. Incluso podemos ver cómo tacha días en el calendario, ¿vale? Está esperando que llegue un día muy especial y está tachándolo. Tiene dos parámetros, que va a ser pues días que transcurren entre dos fechas. Esto es deducible. Bien, vamos a la tercera habitación ya, tres parámetros. Función sí, una función que cuesta un poquito. Es una de las que, por experiencia, yo he sido profesor de ofimática en su momento y sé que a los alumnos era la que más les costaba. Vale, pues tenemos función sí y luego tenemos una condición que se tiene que cumplir y luego pues que va a retornar, ¿vale? ¿Cuál va a ser el parámetro que devuelve? Si es verdadero o si es falso. Tenemos tres parámetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el sí vamos a imaginar un militar cuadrándose. Para la condición vamos a imaginar un menú de restaurante y para verdadero y falso vamos a utilizar pues simplemente un angelito para el verdadero y un demonio mentiroso para el falso. Bien, entonces vamos a ver a un militar cuadrándose ante un superior, ¿vale? Diciendo sí señor, y en ese momento cuando descansa su superior le enseña un menú de un restaurante y tiene que elegir entre una ensalada súper sana y de apariencia bastante sosa y un apetitoso pastel de chocolate. Vemos cómo aparece un angelito sobre su hombro, podemos imaginar al angelito vestido de militar para hacerlo más divertido,
y le señala la ensalada y le lleva volando esas hojas de lechuga, se las lleva, y el soldado, muy, muy estricto, con mucha disciplina, asiente, dice que sí, que se lo va a comer, pero en el momento que se lo va a comer, el demonio, el diablillo, agarra la ensalada, se la quita con el tridente y le mete el pastel de chocolate en la boca. Vale, entonces ya sabemos que es la condición de verdadero, va antes que la de falso, va primero. Y por último, vamos ya a la 10ª función, que sería la de concatenar. En la de concatenar tenemos ya, en esta habitación sería de n parámetros, ¿vale? El número de parámetros que queramos. Entonces es que se utiliza para concatenar distintos valores o distintos textos, es decir, ponerlos seguidos. Vale, entonces sería función concatenar y o se le pasa una casilla o se le pasa un texto, una celda o un texto. Vale, pues vamos a ver a un preso que está encadenado, ¿vale? Tiene cadenas, está con cadenas, concatenar, y a este preso no paran de ponerle más grilletes, más cadenas, es una locura. Mientras se intenta liberar, ¿qué aparece? Aparece Iker Casillas, ¿vale? Porque vamos a pasar una casilla como parámetro. O puede ser, si lo preferís, la princesa Zelda. Si os gustan los videojuegos, puede ser Link o la princesa Zelda. Podéis recordar si o casilla o Zelda. ¿Y qué están haciendo? Pues están parando un montón de cartas, ¿vale? Están tirando sobres con texto o carteles, se los van tirando y los va parando. O sea, aquí sabemos que puede ir o una casilla, ¿vale? Por ejemplo, la casilla B12 o un texto que va entrecomillado, acordaos de Stephen King. Entonces tenemos o el texto o la casilla. Bien, para hacer todo esto, acuérdate, por supuesto, esto lo vas a hacer en tu palacio, cada una de estas fórmulas va a ir en la habitación correspondiente y el desencadenante va a ser el objeto que tú tengas asignado para tu palacio de la memoria, sea el que sea. Ya verás cómo haciéndolo así vas a recordar de memoria cualquier función de Excel sin ningún problema, y si tienes luego el día de un examen tienes que hacerlo y no te dejan mirar internet, vas a tener toda la seguridad del mundo de que no se te va a olvidar nada, ni un parámetro, ni un punto y coma, ni unas comillas, ni nada, lo vas a llevar perfecto. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado mucho. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encuentras contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme una semana más aquí en este podcast y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!